Antes de que esta historia comience, hay algo que debes saber. Cada momento que compartimos aquí es una oportunidad para conectar con narrativas que transforman, que nos hacen reflexionar sobre la fe, la historia y el espíritu humano. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda tocar tu corazón. Esta noche, te llevaré a Jerusalén, a un momento que quedará grabado en la memoria de quienes lo presenciaron. Ahora sí, comencemos. La noche cayó sobre Jerusalén con un peso particular aquella tarde de otoño. El cielo se tiñó de violetas profundos y naranjas desvanecidos mientras el sol descendía detrás de las colinas de Judea, dejando tras de sí un rastro de luz que parecía aferrarse a las piedras antiguas de la ciudad vieja. Las calles empedradas, pulidas por milenios de plegarias y pasos, comenzaron a vaciarse lentamente. Los comerciantes cerraron sus tiendas en el mercado árabe, los turistas regresaron a sus hoteles, y la ciudad adoptó ese silencio peculiar que solo conocen los lugares donde la historia y lo sagrado se entrelazan sin separación posible. En la plaza del muro occidental, algo inusual estaba sucediendo. Mientras las sombras se alargaban sobre las piedras herodianis que han resistido 2000 años de conquistas, destrucciones y renacimientos, comenzaron a llegar figuras vestidas de negro. Eran rabinos de diferentes corrientes del judaísmo, hombres cuyas barbas plateadas reflejaban la sabiduría de décadas dedicadas al estudio de la Torá, y también jóvenes estudiosos cuyos ojos brillaban con la pasión de quienes buscan respuestas en textos antiguos. Venían de las yeshivot de Mea Searim, de las sinagogas del barrio judío, de centros de estudio dispersos por toda la ciudad. No había sido convocada ninguna ceremonia oficial, ningún evento planeado. Era como si un llamado silencioso los hubiera reunido a todos en este lugar, en esta noche particular. El rabino Moshe Levi fue uno de los primeros en llegar. A sus 62 años, había dedicado toda su vida al estudio y la enseñanza. Sus pasos eran lentos pero firmes mientras atravesaba la plaza, su tallit plegado cuidadosamente bajo el brazo. Había vivido en Jerusalén desde que tenía memoria, y conocía cada piedra, cada recoveco de la ciudad como si fueran parte de su propia piel. Esa tarde, mientras estudiaba en su habitación, sintió una inquietud inexplicable, una necesidad urgente de estar junto al muro. No era supersticioso ni dado a emociones exageradas, pero algo en su interior le decía que esta noche sería diferente. Cuando llegó a la explanada, vio que no estaba solo en su intuición. El rabino Yitzhak Goldman, un hombre de 80 años con quien había debatido interpretaciones talmúdicas durante décadas, ya estaba allí, de pie frente a las piedras gigantescas, su frente apoyada contra la superficie fría. A su lado, el rabino David Cohen, conocido por su trabajo con jóvenes en riesgo, movía los labios en oración silenciosa. Más rabinos continuaban llegando, formando una congregación espontánea que crecía minuto a minuto. La luna ascendió lentamente en el cielo de Jerusalén, una luna casi llena que bañaba la explanada con su luz plateada. Las piedras del muro, esas mismas que habían sido colocadas por Herodes el Grande como parte del segundo templo, parecían absorber la luz lunar y transformarla en algo más, en un resplandor que no era completamente de este mundo pero tampoco sobrenatural, simplemente el resultado de siglos de oraciones impregnadas en la roca caliza de Judea. El aire nocturno traía el aroma característico de Jerusalén, una mezcla de pino de las colinas circundantes, especias de los mercados cercanos, y ese olor indefinible a antigüedad que solo poseen los lugares donde la historia se cuenta en milenios y no en años. La temperatura había descendido considerablemente, como suele ocurrir en esta ciudad ubicada a casi 800 metros sobre el nivel del mar, y los rabinos se envolvieron en sus chales de oración, no solo por el frío sino también por el significado del acto, envolverse en la tradición como en un manto protector. El rabino Levi se acercó al muro y colocó su mano sobre una de las piedras. La superficie estaba fría, áspera, marcada por el tiempo y por millones de manos que la habían tocado antes que él. En las grietas entre las piedras, pequeños papeles doblados contenían oraciones escritas por personas de todo el mundo. Era una costumbre antigua, dejar peticiones por escrito en este lugar sagrado, como si las palabras grabadas en papel tuvieran más peso que las pronunciadas por los labios. Cerró los ojos y comenzó a rezar, primero en voz baja, luego con más intensidad. A su alrededor, otros rabinos hacían lo mismo. Algunos se balanceaban hacia adelante y hacia atrás en el movimiento característico del davenin, la forma tradicional de oración judía que involucra todo el cuerpo. Otros permanecían inmóviles como estatuas, perdidos en una meditación profunda. No había coordinación entre ellos, cada uno seguía su propio ritmo,
su propia forma de conectar con lo divino, y sin embargo, había una armonía en aquella multiplicidad de voces, susurros y silencios. El rabino Goldman, apoyado en su bastón, recordaba la primera vez que había venido a este lugar. Era un niño de 7 años, recién llegado de Polonia con su familia, sobrevivientes de una guerra que había intentado borrar su pueblo del mapa. Su padre lo había traído aquí, a este mismo lugar, y le había dicho con lágrimas en los ojos que mientras estas piedras siguieran en pie, el pueblo judío seguiría existiendo. Habían pasado más de 7 décadas desde entonces, y aquí estaba él, con 80 años, todavía visitando estas piedras, todavía encontrando consuelo en su permanencia. La multitud de rabinos siguió creciendo. Llegaron de todas partes de la ciudad, incluso algunos que habían viajado desde otras ciudades de Israel al sentir, de alguna manera inexplicable, que debían estar aquí esta noche. Entre ellos había diferencias teológicas, debates sobre interpretaciones de la ley judía que habían durado generaciones, pero esta noche, todas esas diferencias quedaron suspendidas. Estaban unidos por algo más profundo que cualquier disputa doctrinal, el amor por este lugar, por lo que representaba, por la continuidad de una tradición que se extendía hacia atrás en el tiempo hasta Moisés en el Sinaí y hacia adelante hasta un futuro que solo Dios conocía. El rabino Cohen, que había dedicado su vida a ayudar a jóvenes que se habían alejado de la fe, observaba la escena con los ojos húmedos. Pensaba en todos los chicos y chicas que había conocido a lo largo de los años, aquellos que habían perdido el camino en las tentaciones de un mundo moderno que a menudo parecía no tener espacio para la tradición. Les había hablado de este lugar, de su significado, de cómo cada piedra era un testimonio de la resistencia de un pueblo que se había negado a desaparecer a pesar de todas las adversidades. Algunos lo habían escuchado, otros no, pero él seguía intentando, porque sabía que en algún momento, cuando menos lo esperaran, esas palabras podrían resonar en sus corazones. Las horas pasaron. La luna continuó su trayecto por el cielo nocturno, y las estrellas brillaron con una claridad poco común, sin la contaminación lumínica que afecta a tantas ciudades modernas. Jerusalén, a pesar de ser una metrópoli en crecimiento, aún conservaba rincones donde el cielo nocturno podía verse en su esplendor completo. Los rabinos rezaban, algunos de pie, otros sentados en las sillas de plástico blanco que siempre están disponibles en la explanada, diseñadas para aquellos que necesitan descansar durante largas sesiones de oración. De pronto, sin que nadie lo hubiera planeado ni organizado, comenzó a surgir un canto. Era el rabino Shmuel Rosenberg, un hombre de 40 años conocido por su hermosa voz, quien empezó a entonar un nigún, una melodía tradicional sin palabras, solo notas que subían y bajaban en patrones que habían sido transmitidos de generación en generación. Otros se unieron, y pronto la explanada se llenó con un coro improvisado de voces masculinas que armonizaban sin esfuerzo, como si hubieran estado ensayando juntos durante años. El canto no tenía letra porque no necesitaba palabras. Era pura emoción transformada en sonido, un lenguaje que trascendía el hebreo, el arameo o cualquier idioma humano. Era el lenguaje del alma expresándose directamente, sin la mediación de conceptos que pudieran limitar o definir lo que se sentía en ese momento. Los turistas que aún quedaban en la cercanía se detuvieron a escuchar, algunos con sus teléfonos grabando la escena, otros simplemente absorbiendo el momento con sus sentidos. El rabino Levi sintió algo romperse dentro de él mientras cantaba. No era dolor exactamente, sino más bien la liberación de algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y no hizo nada por detenerlas. A su alrededor, veía el mismo proceso ocurriendo en otros rostros. Hombres que pasaban sus días estudiando textos antiguos, debatiendo puntos finos de la ley, enseñando a estudiantes, de repente se encontraban vulnerables, abiertos, conectados con algo que no podía ser explicado mediante el análisis intelectual. La ciudad de Jerusalén dormía en su mayor parte, pero en esta explanada ante el muro occidental, había una vigilia en curso. No era la primera vez en la historia que grupos se reunían aquí para orar en momentos de crisis o celebración. Este lugar había visto generaciones de judíos venir a llorar la destrucción del templo, a celebrar bodas, a pedir por la lluvia en tiempos de sequía, a suplicar por la paz en tiempos de guerra. Las piedras habían absorbido tantas oraciones que parecían vibrar con ellas, como si guardaran ecos de todas las voces que alguna vez se habían alzado en este lugar. El rabino Goldman se sentó en una de las sillas, agotado por la intensidad emocional del momento. A su lado, el rabino Meir Friedman, un hombre más joven que él por apenas 20 años, le ofreció agua de una botella que había traído. Goldman aceptó con gratitud, bebió lentamente, y luego miró al cielo estrellado.
Durante su larga vida, había estudiado astronomía como hobby, fascinado por la forma en que el universo funcionaba con precisión matemática. Conocía las distancias entre las estrellas, sabía que la luz que ahora veía había viajado durante años, a veces décadas o siglos, antes de llegar a sus ojos. Y sin embargo, mientras miraba esas estrellas desde este lugar particular, sentía que había algo más allá de la física, algo que la ciencia no podía capturar completamente. No era que la ciencia estuviera equivocada, sino que era incompleta, que dejaba fuera dimensiones de la experiencia humana que eran tan reales como la gravedad o el electromagnetismo. El rabino Cohen se acercó al muro y colocó su frente contra la piedra fría. Pensaba en su propio viaje espiritual, en cómo había pasado por periodos de duda, de cuestionamiento, de sentirse alejado de todo lo que su tradición enseñaba. Había estudiado filosofía en la universidad, había leído a pensadores que desafiaban las creencias religiosas tradicionales, y hubo momentos en que pensó que tal vez todo era simplemente construcción humana, historias que nos contamos para dar sentido a un universo indiferente. Pero siempre regresaba a esto, a este lugar, a estas piedras, y encontraba algo que no podía negar ni explicar completamente, una presencia que era más grande que él mismo. Medianoche llegó y pasó. Algunos rabinos comenzaron a marcharse, agotados por las horas de oración, pero otros llegaban para tomar su lugar. Era como si hubiera un turno no organizado, una guardia constante que se mantenía por voluntad colectiva más que por planificación. Los que se iban lo hacían con una sensación de paz que no habían tenido al llegar, como si algo se hubiera resuelto en sus corazones, aunque no pudieran poner en palabras exactamente qué era. La ciudad comenzó a mostrar signos de vida nuevamente. En algún lugar cercano, un gallo cantó prematuramente, confundido por las luces artificiales. El llamado del muezín sonó desde una mezquita cercana, recordando a los musulmanes que era hora de la oración del Fajr. Jerusalén es una ciudad donde tres religiones monoteístas conviven, a veces en tensión, a veces en sorprendente armonía, y esta noche era un testimonio de esa compleja realidad. El rabino Levi, que había permanecido la noche entera, sintió que sus piernas apenas lo sostenían. No era un hombre joven, y las horas de estar de pie habían cobrado su precio. Pero no quería irse, no todavía. Sentía que algo importante estaba por suceder, aunque no sabía qué. Miró a su alrededor y vio que muchos otros compartían la misma sensación. Había una expectativa en el aire, una tensión que no era desagradable sino más bien anticipatoria, como el momento antes de que rompa el alba. Y entonces sucedió. No fue dramático en el sentido convencional. No hubo truenos ni relámpagos, no apareció ninguna señal en el cielo, no hubo manifestaciones sobrenaturales de ningún tipo. Lo que sucedió fue mucho más sutil, y de alguna manera, mucho más poderoso. El sol comenzó a asomar por el horizonte oriental, sus primeros rayos tocando las cúpulas doradas de la ciudad. La luz del amanecer es siempre especial en Jerusalén, pero esta mañana parecía tener una cualidad particular. Era dorada y cálida, y cuando tocó las piedras del muro, éstas parecieron cobrar vida, como si hubieran estado esperando este momento. Los rabinos que quedaban, cerca de 50 hombres de todas las edades, se encontraron mirándose unos a otros. En sus ojos había reconocimiento, comprensión sin palabras. Habían pasado la noche juntos en oración, y aunque cada uno había estado inmerso en su propio diálogo con lo divino, ahora se daban cuenta de que habían estado conectados todo el tiempo, parte de algo más grande que cualquiera de ellos individualmente. El rabino Levi sintió que tenía que decir algo. No era usual que hablara en situaciones públicas sin preparación, pero las palabras brotaron de él como si hubieran estado esperando ser pronunciadas. Su voz, ronca por las horas de oración, resonó en la explanada que ahora estaba bañada por la luz del amanecer. Habló de continuidad, de cómo cada generación tiene el deber de transmitir lo que ha recibido a la siguiente. Habló de las piedras ante las cuales estaban parados, de cómo habían sobrevivido a imperios que habían parecido invencibles en su momento, Roma, Bizancio, los cruzados, los otomanos. Todos habían pasado, pero estas piedras permanecían. No era magia lo que las había preservado, sino la determinación de un pueblo que se había negado a olvidar, que había mantenido viva la memoria incluso cuando parecía imposible que alguna vez pudieran regresar a este lugar. Habló de responsabilidad, de cómo cada uno de ellos tenía el deber de vivir de manera que honrara a aquellos que habían venido antes y sirviera de ejemplo a aquellos que vendrían después. No era suficiente con estudiar textos antiguos o seguir rituales por costumbre. La fe verdadera requería acción, requería vivir de acuerdo con principios de justicia, compasión y bondad incluso cuando era difícil,
especialmente cuando era difícil. Habló de esperanza, de cómo incluso en los momentos más oscuros de la historia judía, cuando parecía que todo estaba perdido, siempre había habido quienes mantenían viva la llama. Mencionó a los sobrevivientes del Holocausto que habían reconstruido sus vidas sobre ruinas, que habían elegido tener hijos y criar familias como un acto de desafío contra aquellos que habían intentado aniquilarlos. Mencionó a los judíos que habían vivido en países árabes durante siglos, manteniendo sus tradiciones a pesar de ser minorías en sociedades que no siempre los aceptaban. Mientras hablaba, el sol continuó su ascenso, y la ciudad despertó completamente. Los sonidos del tráfico comenzaron a filtrarse hasta la explanada, los comerciantes empezaron a abrir sus tiendas, los fieles de diferentes religiones se dirigieron a sus lugares de culto. La vida cotidiana reanudaba su curso, pero los hombres reunidos ante el muro sabían que algo había cambiado en ellos. El rabino Goldman, con lágrimas rodando libremente por su rostro surcado de arrugas, pensó en su padre, muerto hacía ya 40 años. Su padre había vivido a través de horrores inimaginables pero nunca había perdido su fe. Había rezado cada día de su vida, había cumplido con todos los mandamientos, había sido un hombre bueno en un mundo que a menudo parecía recompensar la crueldad. Goldman se preguntaba qué habría pensado su padre de este momento, de ver a tantos rabinos reunidos espontáneamente, unidos en propósitos y no siempre en doctrina. El rabino Cohen se arrodilló y tocó el suelo de piedra con sus manos. Este era terreno sagrado no porque algún milagro hubiera ocurrido aquí, aunque la tradición hablaba de muchos, sino porque generaciones de personas lo habían considerado sagrado, habían derramado sus lágrimas aquí, habían traído sus esperanzas y miedos más profundos. El significado no estaba inherente en las piedras mismas sino en lo que representaban para aquellos que las veneraban. Uno de los rabinos más jóvenes, Eli Sapiro, de apenas 30 años, sintió que su perspectiva sobre su vocación había cambiado en el transcurso de esta noche. Había elegido el camino rabínico por razones complejas, tradición familiar, amor por el estudio, deseo de servir a su comunidad. Pero esta noche había comprendido algo más profundo. Su papel no era simplemente transmitir conocimiento o presidir ceremonias. Era ser un eslabón en una cadena que se extendía hacia atrás hasta el monte Sinaí y hacia adelante hasta un futuro que nadie podía predecir. Era una responsabilidad enorme, pero también un privilegio extraordinario. Los rabinos comenzaron a dispersarse lentamente, cada uno regresando a sus vidas, a sus comunidades, a sus responsabilidades diarias. Pero llevaban consigo algo que no tenían cuando llegaron. No era revelación en el sentido dramático, no era una respuesta definitiva a preguntas teológicas complejas. Era algo más simple y al mismo tiempo más profundo, una renovación de su compromiso, una reafirmación de por qué habían elegido este camino. El rabino Levi caminó por las calles de la ciudad vieja mientras la ciudad cobraba vida a su alrededor. Pasó junto a comerciantes que acomodaban sus mercancías, junto a niños que iban camino a la escuela, junto a turistas que consultaban mapas tratando de orientarse en las calles laberínticas. Todo parecía normal, ordinario, pero él sabía que había experimentado algo extraordinario. Cuando llegó a su apartamento, su esposa, Rachel, lo esperaba con el desayuno preparado. Ella no preguntó dónde había estado toda la noche. Después de 4 décadas de matrimonio, conocía a su esposo lo suficientemente bien como para saber cuándo había vivido algo significativo. Le sirvió café y pan recién horneado, y se sentaron juntos en silencio, un silencio que era en sí mismo una forma de comunicación. Más tarde ese día, el rabino Levi se reunió con sus estudiantes en la yeshivá. Eran jóvenes brillantes, algunos de ellos destinados a convertirse en grandes eruditos, otros en líderes comunitarios. Les habló de la noche anterior, no de los detalles específicos sino de lo que había significado para él. Les dijo que el conocimiento sin propósito era como un cuerpo sin alma, impresionante tal vez pero carente de vida verdadera. Les instó a recordar siempre por qué estudiaban, a quien servían con su conocimiento. Los estudiantes escucharon con atención. Algunos tomaban notas, otros simplemente observaban a su maestro, notando algo diferente en él, una intensidad renovada que no había estado presente en semanas recientes. Uno de ellos, un joven llamado Jacob, levantó la mano y preguntó qué hacía que ciertos momentos fueran decisivos, que los distinguía de la rutina ordinaria de la vida. El rabino Levi pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que los momentos decisivos no siempre eran reconocibles cuando estaban sucediendo. A veces solo en retrospectiva uno podía ver que cierto momento había sido un punto de inflexión. Pero había características comunes, eran momentos de claridad,
cuando las distracciones de la vida cotidiana se desvanecían y uno podía ver con nitidez lo que realmente importaba. Eran momentos de conexión, cuando uno se sentía parte de algo más grande que uno mismo. Y eran momentos de elección, cuando uno decidía conscientemente el camino a seguir. La noche en el muro había sido todo eso para él y para muchos otros. Había sido un momento de claridad sobre su propósito, de conexión con una tradición milenaria y con sus compañeros rabinos, y de elección renovada de continuar en este camino a pesar de todas las dificultades que pudiera presentar. En las semanas siguientes, la historia de esa noche se extendió por las comunidades judías de Jerusalén. No se convirtió en leyenda porque no había nada legendario en ella, no había milagros que reportar, no había profecías cumplidas. Era simplemente la historia de hombres dedicados a su fe que habían sentido un llamado a reunirse, que habían pasado la noche en oración y canto, y que habían emergido transformados de la experiencia. Algunos escépticos señalaron que no había pasado nada objetivamente, que había sido simplemente una noche más en el muro. Y tenían razón en el sentido de que los eventos externos no habían sido extraordinarios. Pero aquellos que habían estado presentes sabían que lo extraordinario no siempre está en lo externo sino en lo interno, en las transformaciones que ocurren en el corazón y la mente humana. El rabino Cohen, inspirado por la experiencia, intensificó su trabajo con jóvenes en riesgo. Estableció un nuevo programa que combinaba estudio de textos tradicionales con discusiones sobre cómo aplicar principios antiguos a desafíos modernos. Llevó a grupos de adolescentes al muro, no para sermonearles sino para dejarles experimentar el lugar por sí mismos, para permitirles sentir la conexión con algo más grande. El rabino Goldman, a pesar de su edad avanzada, encontró nuevas energías. Comenzó a escribir sus memorias, no como un ejercicio de ego sino como un intento de preservar la historia de su familia y su generación para aquellos que vendrían después. Quería que sus nietos y bisnietos supieran de dónde venían, qué sacrificios habían hecho sus antepasados para que ellos pudieran vivir en libertad. El joven rabino Sapiro cambió el enfoque de sus sermones. Dejó de intentar impresionar a su congregación con su erudición y comenzó a hablar desde el corazón, compartiendo sus propias luchas y dudas además de sus momentos de certeza. Descubrió que esta vulnerabilidad creaba una conexión más profunda con su comunidad. Las personas no necesitaban un líder perfecto, necesitaban uno auténtico. Los meses pasaron. Jerusalén continuó siendo Jerusalén, una ciudad de contrastes y contradicciones, de belleza y tensión, de historia antigua y modernidad pujante. El muro permaneció como siempre, silencioso testigo de las generaciones que venían a rezar ante él. Pero algo había cambiado, no en las piedras sino en aquellos que las habían tocado aquella noche. El rabino Levi reflexionaba a menudo sobre ese momento decisivo. Se preguntaba qué lo había causado, por qué esa noche en particular y no otra. No encontró respuestas definitivas, pero llegó a la conclusión de que tal vez no las necesitaba. Algunos momentos eran simplemente regalos, sin explicación ni razón aparente, y la respuesta apropiada no era analizarlos hasta la muerte sino aceptarlos con gratitud. Una noche, varios meses después de aquella vigilia espontánea, regresó al muro solo. La plaza estaba moderadamente llena, como de costumbre, con adoradores de todas las edades. Se acercó a las piedras y colocó su mano sobre ellas, sintiendo su textura familiar. Cerró los ojos y rezó, no por nada específico sino simplemente expresando gratitud por estar vivo, por poder estar en este lugar, por ser parte de una cadena de tradición que se extendía a través de siglos. Cuando abrió los ojos, vio a un niño pequeño junto a su padre, ambos con sus manos sobre el muro. El padre le estaba enseñando a rezar, susurrando las palabras al oído del niño, guiando sus pequeñas manos para tocar la piedra con reverencia. El rabino Levi sonrió. Esto era lo que importaba, la transmisión de una generación a la siguiente, la enseñanza paciente de padres a hijos, la preservación no solo de rituales sino de valores, de una forma de ver el mundo. Pensó en todas las generaciones que habían pasado por aquí, cada una enfrentando sus propios desafíos, cada una encontrando su manera de mantener viva la llama de la fe. Pensó en los sacerdotes del templo antiguo, en los sabios del Talmud, en los místicos de Saft, en los estudiosos de Europa del Este, en los refugiados que habían llegado de países árabes, en los sobrevivientes del Holocausto que habían reconstruido. Todos ellos habían estado conectados por algo más fuerte que las diferencias de tiempo, lugar o circunstancia, una fe compartida, una identidad común, un compromiso con vivir de acuerdo con principios que trascendían el beneficio personal inmediato. La luna volvió a brillar sobre Jerusalén esa noche, como lo había hecho aquella noche decisiva meses atrás.
Las estrellas titilaban en el cielo despejado. El viento traía el aroma de los pinos de las colinas. La ciudad vivía y respiraba con su ritmo complejo, una sinfonía de voces, idiomas, tradiciones y sueños entrelazados. El rabino Levi supo en ese momento que aquella noche no había sido un final sino un comienzo. No había sido la conclusión de algo sino la apertura de un nuevo capítulo. Los momentos decisivos funcionaban así, no cerraban puertas sino que abrían nuevas, no proporcionaban respuestas finales sino que planteaban nuevas preguntas, no terminaban viajes sino que iniciaban otros nuevos. Cuando finalmente se alejó del muro esa noche, sus pasos eran ligeros a pesar de su edad. Llevaba consigo la memoria de aquella vigilia espontánea, de las voces unidas en canto, de las lágrimas compartidas, del silencio reverente. Pero también llevaba algo más, un compromiso renovado de vivir cada día con intención, de ver lo sagrado en lo ordinario, de buscar momentos de conexión y significado en medio de las rutinas mundanas. Las piedras del muro permanecerían allí mucho después de que él se hubiera ido, mucho después de que todos los que habían estado presentes aquella noche hubieran pasado a la historia. Pero lo que había sucedido entre esas piedras, las transformaciones internas, los compromisos renovados, las conexiones forjadas, eso continuaría viviendo a través de acciones, a través de enseñanzas, a través de la manera en que cada uno de ellos elegiría vivir sus días restantes. Jerusalén guardó el aliento aquella noche, y cuando volvió a respirar, algo había cambiado sutilmente pero significativamente. No en las piedras antiguas ni en las calles empedradas, sino en los corazones de aquellos que habían compartido un momento fuera del tiempo ordinario, un momento donde pasado, presente y futuro convergieron en una experiencia de unidad y propósito. Esa es la naturaleza de los momentos decisivos, no son necesariamente dramáticos en su manifestación externa, pero son profundamente transformadores en su impacto interno. Son los momentos donde elegimos quiénes somos y quiénes queremos ser, donde conectamos con algo más grande que nosotros mismos, donde encontramos el coraje para continuar en el camino que hemos elegido incluso cuando es difícil. Los rabinos que estuvieron presentes aquella noche llevaron consigo esa experiencia de vuelta a sus comunidades, a sus familias, a sus estudiantes. No todos hablaron explícitamente de lo que había sucedido, pero todos lo vivieron en su práctica diaria. Sus sermones tenían nueva profundidad, sus enseñanzas nueva pasión, su consejo nueva sabiduría. Habían sido renovados en su vocación, recordados de por qué habían elegido dedicar sus vidas al servicio de lo sagrado. Y así, en una ciudad donde cada piedra tiene una historia y cada calle es un palimpsesto de civilizaciones, una noche más se añadió a la larga memoria de Jerusalén. No fue registrada en libros de historia ni conmemorada con monumentos. Pero vivió en la memoria de aquellos que la experimentaron, y a través de ellos, continuó influenciando el mundo de maneras sutiles pero significativas. El muro occidental continúa recibiendo visitantes cada día, cada hora. Algunos vienen como turistas, curiosos por ver este sitio famoso. Otros vienen como peregrinos, buscando conexión espiritual. Y otros más vienen simplemente porque es parte de su rutina diaria, tan natural como comer o dormir. Pero ocasionalmente, en noches especiales que no pueden ser predichas ni planificadas, algo extraordinario sucede. No necesariamente milagros en el sentido tradicional, pero momentos de conexión tan profunda que transforman a quienes los experimentan. Aquella noche cuando los rabinos se reunieron espontáneamente, cuando Jerusalén contuvo el aliento, fue una de esas noches. Será recordada no por eventos externos sino por transformaciones internas, no por lo que cambió en el mundo sino por lo que cambió en los corazones humanos. Y tal vez eso es lo que hace que un momento sea verdaderamente decisivo, no su grandeza objetiva sino su capacidad para tocar el alma humana y cambiar la dirección de una vida. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho reflexionar sobre la fe, la tradición y esos momentos que cambian nuestras vidas, este es el momento de dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones, y únete a esta comunidad que busca historias con significado. Cada video es una oportunidad de conectar con narrativas que trascienden lo ordinario. No dejes que esta historia sea la última que compartas con nosotros. Hagamos este viaje juntos. Nos vemos en el próximo relato que transformará tu perspectiva.